Saludos cordiales, querido profesor. Nosotros somos el grupo 8 y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema fundamental dentro de la informática, la demostración de un algoritmo, la transformación de un algoritmo en un programa ejecutable. Para comenzar, quiero responder la pregunta inicial. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo se entiende como una secuencia ordenada de pasos que nos permite resolver un problema o alcanzar un objetivo específico. La importancia de esta definición radica en tres características principales. El primero, que es un algoritmo debe ser preciso, es decir, sus pasos no pueden dar lugar a confusión, deben estar claramente definidos. Segundo, debe ser finito, lo que significa que no se extiende de manera infinita, sino que siempre llega a un resultado en un número limitado de pasos. Y tercero, debe ser eficiente, porque busca utilizar los recursos de la mejor manera, tanto en tiempo como en esfuerzo. Estos tres aspectos, preciso, finito y eficiente, son lo que hacen que los algoritmos sean confiables y aplicables en distintos contextos. Por ejemplo, pensemos en una receta de cocina. Si quiero preparar un sándwich, los pasos serían tomar 2 rebanadas de pan, untar la mantequilla, poner el queso y cerrar el sándwich. Lo que tendremos como resultado es servirlo, ¿no? Es preciso porque cada paso está claramente indicado. Es finito porque después de seguir estas instrucciones se obtiene el sándwich. Y es eficiente porque lo hago de manera simple y rápida. De la misma manera, los algoritmos en informática siguen pasos claros y ordenados para llegar a un resultado. Y ahora bien, ¿por qué son tan importantes en la informática? Porque los algoritmos constituyen la base de la programación. Son como el plano en una construcción. Antes de escribir el código, necesitamos tener muy claro cuál es la secuencia de los pasos que resolverá el problema. Y una vez diseñado el algoritmo, este puede traducirse a un lenguaje de programación para convertirse en un programa ejecutable capaz de realizar tareas en una computadora. En este sentido, los algoritmos no solo se quedan en la teoría, sino que también son esenciales para que podamos organizar el pensamiento lógico, estructurar soluciones y también implementarlas en sistemas que reduzcan errores y aumenten la productividad. Un algoritmo es mucho más que una lista de pasos, es el fundamento sobre el cual se construye la programación y por lo tanto es una herramienta indispensable para comprender cómo la informática nos ayuda a resolver problemas reales de manera clara, ordenada y eficiente. Fundamentos. Definición de algoritmo, pseudocódigo y lógica de programación. Algoritmo. Un algoritmo es simplemente una serie de pasos ordenados que nos permite resolver un problema o completar una tarea. Por ejemplo, si queremos preparar un té, seguiremos estos pasos. Calentar agua, colocar una bolsita de té en una taza, verter el agua caliente, esperar unos minutos, endulzar y beber. Este ejemplo cotidiano es un algoritmo porque tiene un orden lógico. Es finito, es decir, tiene un principio y un final. Cada paso es preciso y se puede seguir fácilmente. Además, es eficiente porque nos da vueltas innecesarias. En programación, los algoritmos nos ayudan a pensar cómo resolver un problema antes de escribir código. Pseudocódigo. Este no es lenguaje de programación como tal, sino una forma intermedia entre el lenguaje humano y el lenguaje de la computadora. Nos sirve para escribir un algoritmo de forma más estructurada, clara y precisa, a como lo haríamos en un lenguaje de programación, pero sin preocuparnos todavía por la sintaxis exacta. Siguiendo el ejemplo del té, el pseudocódigo se vería así. Inicio, calentar el agua, colocar bolsita de té en la taza, verter agua caliente en la taza, esperar 3 minutos,
endulzar a gusto, beber, fin. Lógica de programación. Finalmente tenemos la lógica de programación. Esta es la capacidad de pensar como un programador, es decir, de resolver problemas usando instrucciones que una computadora pueda seguir correctamente. La lógica de programación se basa en ideas como condiciones. Por ejemplo, si algo pasa, haz esto. Bucles o repeticiones. Variables ilógicas y operaciones lógicas. Un ejemplo sencillo. Queremos saber si un número es par o impar. En pseudocódigo lo haríamos así. Inicio. Leer número. Si número mod 2 igual a 0, entonces mostrar el número es par. Si no, mostrar el número es impar. Fin. Sí, fin. Aquí estamos usando una condición lógica. Si el número dividido por 2 da residuo 0, es par. Si no, es impar. Lea el pseudocódigo. Normalmente cuando pensamos en resolver un problema de informática o con una computadora, pensamos netamente en codificar o ejecutar grandes cantidades de programas para resolver un problema. Pero no es así. Normalmente se inicia con conocer bien el problema que vamos a resolver, plantear varias ideas o pasos para resolver este problema, luego se expresan todas estas ideas para luego ser plasmadas en un pseudocódigo. Para resolver problemas grandes donde se necesitan varias personas codificando de distintas partes de un programa, se utiliza y es muy útil el pseudocódigo. El pseudocódigo es una herramienta muy poderosa para presentar lo que sería la idea o los algoritmos de un programa. Este programa estos programas suelen ser muy extensos, se presentan en pseudocódigo para que cada integrante del equipo que va a resolver el problema entienda cómo va a funcionar el sistema completo y así repartir el trabajo en distintas partes de los distintos desarrolladores. Para ello se desglosa el pseudocódigo en distintas partes. Primero que todo, se identifican las entradas que vamos a tener en nuestro programa, el proceso y las salidas. Las salidas es la parte quizás más crucial, donde se muestra si sirve o no sirve nuestro pseudocódigo. En este caso de nuestro ejemplo de hacer un promedio de 3 números, las entradas que se presentan son la primer número, número 1, número 2 y número 3. El proceso sería la suma y división para 3 de estas variables, y la salida sería el resultado como tal de nuestra suma y división. En pseudocódigo sería escrito definir 1, 2, N1, N2 y N3, nuestras variables, promedio como real, y sigue con lo que sería el proceso y la extracción de nuestras variables o entradas. Escribir, ingresar primer número, luego se lee como número 1 y así sucesivamente con los siguientes 3 números. Proceso. Esta es la parte que no se le muestra al usuario por medio de N1 más N2 más N3 dividido por 3. Escribir el promedio de 3 números, o sea, el print que vamos a ver en la pantalla, lo que vamos a ocultado para el usuario. Como podrán ver, este pseudocódigo se mostró de manera ordenada y de manera clara para que el usuario al final pueda entender y saber en qué momento tiene que ingresar cada uno de las variables o entradas. No puede ser ambiguo ni tampoco tener
errores en el proceso. Bien, del pseudocódigo al código Python. Se utilizó el lenguaje Python por su sintaxis clara y facilidad de uso. Aquí a continuación podemos observar lo que es un pequeño problema que hicimos en el Python. Aquí podemos ver lo que es la entrada de datos, que es lo primero que vamos a poner. A, float input, ingreso el primer número, es un pequeño problema de suma de promedio. B, float input, ingrese el segundo número. C, float input, ingrese el tercer número. Proceso, suma, ponemos la suma, A más B más C, promedio igual y dividido para 3, salida, run, el promedio es promedio. Entonces, ingreso el primer número, que puede ser cualquiera, 3, el segundo número 4 y el tercer número 0, que nos da un promedio en 4.3, que es la salida. El promedio de aquí que podemos observar es la salida. Ejecución del programa. Programación funciona en IDE o CODE. Un programa es un conjunto de instrucciones que la computadora puede ejecutar cuando decidimos que funciona. En IDE o CODE significa que el código es correcto o compatible con Python. El IDE es un entorno básico que viene con Python y es útil para pruebas rápidas, pero en el CODE es más avanzado, con extensiones, depuración y herramientas que facilitan el desarrollo. Estos nos permiten ejecutar nuestro código y ver los resultados de manera confiable en distintos entornos. Se prueba con valores distintos para asegurarnos de que nuestro programa funcione correctamente. Probamos diferentes valores de entrada. Esto nos ayuda a verificar que el programa se comparta bien en distintos casos, detectar errores o situaciones especiales. Por ejemplo, si tenemos un programa calcula el cuadrado de un número, podemos probar 2.5 o menos 3 y verificar que el resultado siempre sea correcto. Problemas, error de verificación de datos. Un error común en verificar un dato en un tipo incompatible. Por ejemplo, transformar un texto con número en un entero. Esto se llama error de conversión de datos y detiene el programa. Por ejemplo, intentar hola genera un error. Hola no es un número. Solución de float. Para solucionar el problema, funcionamos funciones como float o int para convertir los datos correctamente.
int convierte un número entero y float convierte un número decimal. Por ejemplo, si tenemos 3.14 como texto, float se transforma en número decimal, permitiendo hacer operaciones matemáticas sin errores. Resultado confiable confirma la lógica del algoritmo. Y finalmente, cuando la salida del programa coincide con lo esperado, significa que la lógica del algoritmo es correcta. Por ejemplo, si el programa suma 2 más 3 y obtenemos 5. Esto confirma que los pasos del algoritmo está bien planteado. De otra forma, validaríamos nuestro código no solo funciona, sino que resuelve correctamente el problema planteado. En conclusión, funciona en distintos entornos. Se prueba con varios valores para asegurar su fiabilidad, detectar y manejar errores de conversión de datos, utilizar herramientas como float o int para asegurar compatibilidad de tipos. Confirma su lógica con resultado correcto. Así conseguimos que nuestro código sea robusto, confiable y funcional. Yo les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas del programa. Dentro de las ventajas tenemos automatización, ejecución rápida, aplicación práctica, reutilización y traducción al lenguaje entendible por la máquina. Dentro de la automatización, el programa puede ejecutarse en la computadora sin intervención humana, a diferencia de un algoritmo que solo es una serie de pasos lógicos. Ejecución rápida. El programa permite que la máquina procese cálculos y tareas mucho más rápidas que un humano siguiendo un algoritmo en papel. Aplicación práctica. Un algoritmo abstracto se vuelve útil al transformarse en un programa que resuelve problemas reales en una computadora. Reutilización. Una vez compilado o interpretado, el programa puede ejecutarse tantas veces como sea necesario, siempre siendo el mismo algoritmo. Traducción al lenguaje entendible por la máquina. El algoritmo, que es independiente del sistema, se convierte en un ejecutable que la computadora entiende directamente. Ahora bien, también tenemos desventajas, que son la dependencia del lenguaje de programación, dependencia de la plataforma, mayor complejidad y probabilidad de errores. ¿Sí? Dependencia del lenguaje de la programación. El programa solo puede ser escrito y ejecutado en un lenguaje específico, perdiendo la independencia del algoritmo. Dependencia de la plataforma. El ejecutable puede no funcionar igual en distintos sistemas operativos o arquitecturas. Su mayor complejidad convierte el algoritmo en un programa que exige procesos de codificación, depuración, compilación o interpretación. Posibilidad de errores. Durante la traducción del algoritmo al programa pueden introducirse fallos de sintaxis o lógica. Tiempos y recursos. El paso de diseñar, programar y probar es más costoso que simplemente definir un algoritmo en abstracto. Cuadro comparativo, algoritmo versus programas. Comenzando con las definiciones. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que describe la ejecución de una tarea y puede ser entendido y ejecutado, por tanto por humanos como por máquinas. Un programa, en cambio, es un conjunto de instrucciones diseñadas específicamente para que una computadora pueda ejecutar una tarea. Ahora veamos las características.
Los algoritmos deben ser precisos, finitos, definidos y legibles. Esto significa que cada paso debe ser claro, debe tener un inicio y un fin. Y cualquiera que lo lea las instrucciones debe poder entenderlas. Los programas, por su parte, se contratan en la estabilidad, rapidez, usabilidad y facilidad de actualización. Aquí la prioridad es que la computadora pueda ejecutar las instrucciones de manera eficiente y confiable. Respecto a los tipos, los algoritmos pueden ser cualitativos, cuantitativos, computacionales y no computacionales. Esto quiere decir que algunos son más abstractos y otros más orientados a cálculos o a la computadora. Los programas se clasifican como interactivos, declarativos, de sistemas y de aplicación. Es decir, algunos programas controlan directamente la computadora, otros se enfocan en las tareas específicas de sistemas operativos y otros son aplicaciones que usamos diariamente. Algunos ejemplos concretos que nos ayudan a entender mejor los algoritmos. Una receta de cocina, un manual de instrucciones, un mapa con dirección. Programas, lenguaje de programas como PHP, aplicaciones como Excel, Windows o sistema operativo Android. Conclusión. En conclusión podemos decir que los algoritmos y los programas ejecutan los algoritmos representan la lógica y los pasos necesarios para resolver un problema, mientras que los programas son la traducción de esos pasos en un lenguaje que la computadora puede entender y ejecutar. El impacto de esto en nuestra vida diaria es enorme. Gracias a la programación podemos optimizar las tareas, aumentar la eficiencia, reducir errores y centrarnos en actividades más creativas y estratégicas. La programación no es solo escribir código, es una herramienta que permite transformar ideas abstractas en soluciones prácticas, fomentando el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas de manera organizada. Por eso entender la diferencia entre algoritmos y programas no es solo un tema académico, sino una base para desarrollar habilidades que nos permiten mejorar procesos en cualquier área tecnológica o empresarial. Estamos viendo nuestra exposición. Esperemos que le haya resultado claro e interesante.